Buenas tardes, señoras y señores. La Unión Europea se compromete a examinar con urgencia la situación de sequía en nuestro país, en España, para dar una respuesta eficaz. Son las palabras del comisario Janusz Wojciechowski después del Consejo de Agricultura de Luxemburgo, donde el Ministerio de Agricultura elevó la situación y los datos principales en este momento de la afección por la ausencia de precipitaciones y la petición, por una parte, de que se abra un tramo de ese fondo de crisis de la PAC y de que se dé autorización a las comunidades autónomas a poder utilizar fondos no gastados del Plan de Desarrollo Rural para articular ayudas directas. Vamos a examinar con urgencia la cuestión utilizando uno de los tramos de la reserva de crisis, pero primero tenemos que entender bien el problema, entender el importe de las pérdidas, habrá que estudiar todos los detalles. En la portada del Rincón de la Caza y la Pesca, la Federación de Galgos va a presentar alegaciones a la nueva orden de vedas. Ángel. Sí, Jaramillo, venimos contando que este borrador está en información pública en este momento y a los galgueros les inquieta el recorte de la temporada de liebre, que quedaría entre el 1 de noviembre y el 21 de enero en los municipios situados a menos de 800 metros de altura. Una medida que se tomaría, como decimos, estas zonas donde parece que la mixomatosis ha hecho más daño. La Federación Galguera cree que en ese margen no habría tiempo de seleccionar a los perros para las competiciones. La actualidad de este 26 de abril pasa por las medidas para el campo, para evitar incendios, lo vamos a detallar enseguida. Hoy se entregan también los premios Gran Selección, son algunos de los titulares del día. La Consejería de Desarrollo Sostenible cierra un acuerdo con las organizaciones agrarias para regular trabajos en campo que puedan representar riesgo de incendios como la quema de restos de poda. El texto contempla la suspensión temporal de las autorizaciones concedidas cuando el índice de propagación sea muy alto o extremo. Respecto al uso de cosechadoras, quedarían prohibidas con ese mismo índice a menos de 400 metros de zonas de monte. La producción de carne de porcino del país se mantiene por encima de los 5 millones de toneladas pese a la crisis económica, aunque los datos de 2022 reflejan una desaceleración del 2%. El valor de la producción final rozó los 11 millones de euros, con un saldo positivo al incrementarse un 23% más. La exportación de carne también aumentó de valor, aunque se vendieron casi 3 millones de toneladas, un 5% menos que en 2021. Las altas temperaturas agilizan los trabajos de esquileo. En las zonas con limitaciones para hacer frente a la viruela, las cuadrillas prestan especial atención al protocolo de desinfección y bioseguridad aprobado por la Consejería para frenar la expansión del virus. Los expertos piden extremar la cautela en la gestión de estos residuos. Y arrancamos ahí con ese trabajo de preparación de los protectores para que los conejos no se coman la viña, no la dañen. Eva María García desde Fuente Álamo nos escribe y nos manda este documento. En Toledo, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha y la Plataforma de Damnificados por la Plaga de Conejos han vuelto a reclamar esa declaración a la Administración Autonómica para articular soluciones a los daños acumulados en los principales cultivos. A las puertas de la Consejería de Agricultura han insistido en la necesidad de esa declaración. También han reconocido que el problema trasciende ya a nuestra región y afecta, como han señalado otras organizaciones agrarias, a otros territorios. El problema se está extendiendo, pero el problema es que ya está disparándose desde aquí hacia otras comunidades. Y estamos aquí hoy otra vez a decirle que las medidas que han tomado hasta ahora pues son ninguna o las que han dicho ineficaces totalmente, como llevan siendo durante estos 8 años que llevamos ya con la declaración de emergencia cinegética. Bueno, en este contexto le contamos, según fuentes de Asaja, nos dicen que está trabajando con un despacho de abogados para presentar una querella contra el Ministerio de Fomento y Adif y reclamar los daños en las zonas que tienen esa responsabilidad de control. Lo confirmó, de hecho, Pedro Barato ayer en la asamblea de esta organización en Toledo. También sabemos que el Ministerio de Agricultura estudia convocar próximamente a todas las organizaciones agrarias y a las comunidades autónomas para definir una estrategia nacional para el control poblacional del conejo. Cambiamos de asunto, miramos a la situación de las temperaturas y el riesgo de incendio. Miren, este mapa es el que establece por días el índice de propagación potencial de incendios. En un color más anaranjado muy alto, si fuera extremo aparecería en rojo y determinará esta catalogación lo que se va a poder hacer o no a partir del 2 de mayo.
lo que se va a poder hacer en algunas tareas en el campo, pensando en la destrucción de restos de poda, por ejemplo, o también mirando ya la futura cosecha de cereal. La Consejería de Desarrollo Sostenible ha cerrado un acuerdo con las organizaciones agrarias para regular esos trabajos que puedan representar riesgo de incendios como la quema de esos restos vegetales. El texto contempla, y a falta de que lo publique el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la suspensión temporal, por ejemplo, de las autorizaciones que se hayan concedido para hacer esas quemas controladas cuando el índice de propagación que veíamos sea muy alto o extremo. Respecto al uso de cosechadoras, quedarían prohibidas con índice extremo, aunque en niveles inferiores habría excepciones, salvo en algunos tramos horarios, según sea efectivamente la situación de las temperaturas y previa solicitud para cosechar. Con carácter general, a menos de 400 metros de zonas de monte, con el índice de propagación y ese riesgo en máximo de incendios, también se prohibiría la cosecha. En riesgo extremo quedan prohibidas todas las actividades que se realicen con maquinaria agrícola, con maquinaria forestal. Y en riesgo alto, en riesgo muy alto, determinamos distintos escenarios. En estos niveles, de manera general, en ese índice de propagación potencial muy alto o extremo, se suspenderán de manera temporal, con carácter general, las autorizaciones concedidas para la quema de rastrojos o material vegetal en el medio natural, y se prohibirá el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas en los montes y también en las áreas rurales situadas en una franja de menos de 400 metros a la masa forestal. De 3 a 6 de la tarde no se podrá utilizar en cualquier caso maquinaria agrícola, forestal o apícola. Pero fuera de ese horario y en nivel muy alto sí se podrá hacer uso de maquinaria y motores siempre y cuando se cumplan una serie de normas de seguridad y también, bueno, pues recomendamos una serie de medidas preventivas. Tenemos una resolución ahora mismo que es precisa, es exacta, no tiene equívocos, es una garantía para los agricultores y para los cosechadores y nos da seguridad jurídica para poder trabajar en el campo. Cada una de las condiciones, de los condicionantes a lo que nos vamos a ver sujetos, siempre va a estar relacionado con el índice de riesgo del municipio en concreto en el que estemos trabajando. Eso lo valoramos mucho y pensamos que es una mejora sustancial. Nos va a favorecer a muchos o a todos, a todo el sector primario. Ahí creo que hemos sido consecuentes, creo que somos parte del problema, pero también debemos de ser parte de la solución. Saber cuáles son las circunstancias que nos va a llevar la incertidumbre climática que va a venir marcada por el IPP, y entonces podernos planificar. Se adelantan las medidas para luchar y prevenir los incendios en ese sentido, que agrava además la situación de la sequía. Bruselas se compromete a examinar con urgencia, lo decíamos en el arranque del programa, la situación que tiene nuestro país, que sufre nuestro campo, para dar esa respuesta eficaz, ha dicho el comisario de Agricultura, que podría pasar por recurrir al fondo de crisis de la PAC, aunque abrir solamente un tramo según sea la afección que se acredite desde los cultivos y las hectáreas afectadas. El comisario ha advertido que necesita de esa información y que haya un consenso mayoritario en los Estados miembros para poder tocar ese fondo de crisis de la PAC. En la comparecencia después del Consejo de Luxemburgo, ante los medios, reconocía que el problema es grave. Ha explicado que quiere ver con detalle toda la información que facilita el Ministerio. La delegación española, el Ministerio de Agricultura español, ha dicho que era necesario ayudar a los agricultores españoles por la sequía y nosotros vamos a estudiar la situación, por supuesto, utilizando uno de los tramos de la reserva de crisis. Pero primero tenemos que entender bien el problema, entender el importe de las pérdidas. Habrá que estudiar todos los detalles. Vamos a examinar con urgencia la cuestión.
Bueno, ya saben que otra de las peticiones que ha llegado ya a la mesa del comisario por carta es la de poder usar los fondos de desarrollo rural para que las comunidades autónomas, en este caso, fue una propuesta de la región, puedan articular ayudas directas. Este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha defendido, en este caso, arbitrar también estímulos, decía, para paliar los efectos de la sequía en la reunión que se va a celebrar este jueves en Toledo con todo el sector. También en el Congreso, referencias a la situación que padece nuestro país de la vicepresidenta Teresa Rivera. Mañana tenemos una reunión de la Mesa de la Sequía y queremos arbitrar medidas para poder establecer compensaciones, más que compensaciones, estímulos y sobre todo que nadie se nos vaya. Lo hemos conseguido con el COVID. Reacción inmediata, tal como hicimos el año pasado en marzo, para acompañar en primer lugar a los agricultores para garantizar el abastecimiento de agua, que es el derecho fundamental de todos los vecinos, de todos los ciudadanos, en los episodios que todavía podamos tener por delante este verano en las cuencas que dependen del Estado. Bien, pues a la espera también del decreto de sequía que podría llegar la próxima semana con ayudas ya más concretas. Recordamos algunos de los índices de rendimiento, es otra de las medidas, aunque aplicadas a los ingresos de 2022, ahora que estamos en la campaña de la declaración del IRPF. En cereales, leguminosas y oleaginosas bajaría ese índice para calcular los ingresos del 0,26 al 0,18, para todos los productos relacionados con el olivar, aceite de oliva, etcétera, al 13%. En ganadería, la avicultura también caería al 0,09, en bovino de leche también al 0,14 o en el bovino de carne al 0,09. En cualquier caso, la situación es angustiosa para muchos pastores, muchos ganaderos que van agotando esos pastos según, evidentemente, la localización geográfica. Algunas zonas más altas, como aquí en Cuenca, quizá todavía encuentren algún remanente, pero preocupa entrar en el verano sin precipitaciones. La naturaleza es muy sabia. Si la oveja comprende que no va a haber comida para ella, no quiere... evita quedarse preñada para, si no hay para mí, ¿cómo va a haber para mí, para mi hijo? Y el fallo luego, pues que no hay los nacimientos que debe de haber, ni el 80% menos. El ganado no se cubre, no hay campaña navideña de lechales, pues estaríamos hablando de, en un rebaño como el mío, pues de unas pérdidas fácilmente de 30.000 euros. Con estas temperaturas se aceleran también los trabajos del esquileo precisamente en nuestras explotaciones. Hay un problema que nos trasladan algunos ganaderos y es que la falta de venta por bajo precio de ese subproducto pues les hace llevar a la pregunta de qué hacer con ella. Recuerden que es un producto que requiere de una gestión específica para su eliminación. Vamos hasta una de las explotaciones, Fátima Santos. Ya ha comenzado la campaña de esquile en un año en el que se extreman las medidas para evitar que la viruela ovina se siga propagando. Los ganaderos son conscientes de los riesgos a los que se exponen llevando a cabo este procedimiento, aunque confían plenamente en la profesionalidad de los esquiladores. Por otra parte, el otro gran problema sin duda es la lana. La mayoría de ganaderos confiesan que no saben qué hacer con esta lana resultante del esquile porque las empresas ya no quieren hacerse cargo de ella y por eso piden soluciones inmediatas. No hay un sitio donde se pueda deshacer de la lana, entonces claro, tú imagínate que dejen la lana un año, otro, ahí en el establo, eso es un infecto. Al final eso entonces es un problema, tenían que dar una solución. Hay bastante miedo con el tema de la viruela. Posiblemente se demore mucho más la campaña de esquilo, porque hay gente que está reacia a esquilar, claro, como es normal. Nosotros nos llaman, pero claro, te dicen, vamos a dejarlo un poco, vamos a ver si se pasa esto. Y otros, lo que te digo, quieren ya. Contra menos establos antes, mejor. O sea que hay de todo un poco. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Miramos al Diario Oficial de Castilla-La Mancha y encontramos una modificación a esa orden que recientemente publicó la Consejería para regular la vendimia en verde. El plazo oficial de cierre es el 30 de abril. Ya saben que la vendimia tiene unas compensaciones para descargar esos racimos en verde antes de que maduren y lleguen a las tolvas. Esos son los importes que establece la orden de la Consejería de Agricultura. Recuerden que el 30 de abril es domingo, el 1 es festivo. Los registros, la Administración Autonómica podrían dar entrada también hasta el día 2 de mayo. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Valdepeñas acoge este miércoles, esta tarde, la edición 34 de los premios Gran Selección Campo y Alma. Reconocen, como saben, la excelencia de nuestra despensa de todos los alimentos de calidad con denominación de origen o indicación geográfica protegida, como el vino, el queso
queso manchego, lógicamente, aceite de oliva virgen extra, miel de la Alcarria, azafrán de la Mancha o berenjenas, también el melón de la Mancha, el ajo morado de las Pedroñeras, cordero manchego, pan de cruz y mazapán de Toledo. También para el jamón serrano y los galardones a las mejores empresas en producción ecológica, venta directa y carne de caza. En el acto está previsto que haya un guiño también a la cebolla de la Mancha, que acaba de estrenar indicación geográfica protegida. Vamos a hacer una parada, reposamos todas las noticias, volvemos con más referencias informativas. Enseguida estamos aquí. Seguimos aquí en el campo con más noticias. Permítame un consejo comercial. Lidea es una de las empresas líderes en oleaginosas en España y presenta su nueva gama de girasol, la gama más productiva y estable del mercado para esta campaña 2023. Una gama líder seleccionada por su gran potencial y adaptabilidad, que es el resultado de la más alta innovación de Lidea. Híbridos de altísimo rendimiento por hectárea en kilos y en aceite. Pueden consultar toda la gama de girasol entrando en la página web www.lidea-medio-sit.com. Aquí tienen toda la información. La idea es la revolución de la agricultura que está en marcha. Es un consejo comercial del programa del campo. Vamos a ver cómo está el mercado del porcino. La lonja de Mercolleida todos los miércoles nos deja el contraste 7 días después de si ha habido evolución de precios. En las últimas sesiones no ha habido cambios, como tampoco esta vez en los precios de este 20 de abril, en 2, casi 0,3. El cebado estaría precisamente la referencia. En el caso del lechón, la última cotización también que teníamos con esa fecha, en la semana digamos que ha ido evolucionando, quedan 91 euros. La producción de carne de porcino del país se mantiene también por encima de los 5 millones de toneladas, según el balance que ha presentado la Interprofesional, pese a la crisis económica, aunque los datos de 2022 reflejan una desaceleración de un 2%. El valor de la producción final rozó los 11.000 millones de euros, con un saldo positivo porque se incrementó un 23% más la exportación. Desde luego la facturación, porque también cayó, en este caso en volumen, un 5% aproximadamente. Sí que es verdad que el sector porcino ha mantenido ese músculo resiliente, competitivo, seguimos liderando la producción europea siendo el primer productor, seguimos liderando las exportaciones de la Unión Europea hacia terceros países siendo el primer exportador. Vamos ya con el rincón de la caza y la pesca y con esa noticia que veíamos al principio, la inquietud de los galgueros por el posible recorte del periodo de caza de la liebre. Sí, venimos contando ya, Jaramillo, efectivamente, que en ese borrador que está actualmente en plazo de consulta pública de cara a la nueva temporada, pues se encuentra recogido ese aspecto que seguíamos a detallar. A más de 800 metros de altura en esos municipios, la liebre se mantendría en el plazo ordinario, de 8 de octubre a 8 de febrero, pero en los municipios situados a menos de 800 metros de altitud se recortaría, atención, del 1 de noviembre al 21 de enero. Es la propuesta que está para proteger a la liebre frente a la mixomatosis, incluida en ese borrador. Pues esta medida ha desatado, como decimos, cierta inquietud entre los galgueros porque la mayoría de cotos ya tenían cerrada en la práctica la liebre para la escopeta y son precisamente los aficionados al galgo los únicos que prácticamente en estas últimas campañas corrían las pocas liebres que había, porque su modalidad no tiene otra alternativa. Ahora analizan cómo puede afectarles esta limitación en sus salidas de caza, pero son sobre todo los federados, los competidores, los que están más preocupados. De hecho, la federación ya anuncia que está pendiente de una reunión para buscar alternativas y que va a presentar alegaciones a este borrador, porque con ese margen tan estrecho de periodo de caza no tendrían tiempo, dicen, efectivo para seleccionar los galgos antes de que arranquen las fases previas del campeonato. Hay debate, por tanto, sobre qué medidas implementar para proteger la liebre, pero no respecto al impacto que la mixomatosis ha tenido. La Fundación Artemisan ha publicado una investigación que recoge los resultados de censos nocturnos que se han hecho en 54 cotos de Castilla-La Mancha durante el año 2019, tras los primeros brotes de esa enfermedad, y ahí se ve precisamente que las densidades en los cotos a mayor altura eran mejores, lo que puede relacionarse con una menor presencia de insectos vectores que, como saben, son los que transmiten la patología. Con la inquietud de la liebre en campo sigue creciendo la afición a la liebre mecánica y cada vez hay más citas en nuestra región. Abrimos agenda con citas de este fin de semana. Sábado 29 de abril tenemos carrera de galgos con liebre mecánica en las Fiestas del Cristo de Villacañas, en la pista de la Sierra, en este caso carrera de regates de 1.100 metros.
500 metros nacional importados, 800 metros en abierta y 4 mangas, en La Gineta ya para el domingo 30 de abril, en este caso con las fiestas de la Virgen del Buen Suceso. Y también tenemos competición, carrera de galgos libre mecánica de 800 metros a 4 mangas en 3 finales en Villasequilla para este domingo 30 de abril. Bueno, y un apunte más de esta jornada porque en Ciudad Real, donde saben está proyectado un museo de la caza, hoy el presidente de Castilla-La Mancha también anunciaba que habrá una escuela de formación cinegética. Vamos a crear, de acuerdo y con convenio con la Diputación de Ciudad Real, la Escuela Regional de Caza. Alguien dirá, ¿hay que formar? Es curioso, pero hay que hacerlo. E incluso muchos sectores de la caza nos están pidiendo que ayudemos a que se incorporen jóvenes. Vamos ya con sus imágenes, buscamos el refrán de esta manera también. Comenzamos con la instantánea que nos envía Carmen desde Valverde, en la provincia de Ciudad Real, dando de comer a la ovejilla y esta pequeña ganadera a pie de campo. Carmen Camacho. Fernando Puente y Dani recogiendo, dicen, el poco forraje que hay en esta campaña por la zona de Pulgar. De momento tienen, bueno, un buen remolque, aunque la situación es crítica. Fernando Huete también nos manda esta estampa donde vemos al fondo el poco agua que lleva el pantano de Buendía. Y terminamos con otra imagen desde Membrilla, en Ciudad Real, ese primer plano, con el abejorro polinizando, haciendo su trabajo también en estos días de calor. El refrán dice que la abeja y la oveja en abril sueltan la pelleja. Aquí lo dejamos, más campo esta noche, 9 menos cuarto. Le esperamos que pasen buena tarde, se quedan en la mejor compañía posible, aquí en su televisión. Adiós.